Hola Creatilover, ¿cómo estás? En este video vamos a pintar una galaxia. Quería lograrlo solamente pintando vetas, pero ¿qué crees? Surgieron por ahí algunas perlas. ¿Quieres saber cuál es la diferencia entre una celda y una perla? Te lo iré explicando durante el proceso. En este video vamos a hacer el vertido con un vaso de 4 ranuras. Los materiales que utilicé es un lienzo de 14 por 14 pulgadas. Los colores que utilicé son morado, turquesa, rosa pastel y azul ultramarino, con una base de pintura blanca. Si te estás iniciando en esta técnica y quieres comprar este tipo de vasos, lo puedes buscar en internet como vasos divididos para vertir pintura acrílica. Pero si no tienes este tipo de vaso, no te preocupes. En videos anteriores ya te enseñé cómo hacer este vertido con un vaso normal. En la descripción de este video te voy a dejar el link. Ahora sí, empieza la fiesta de color. Como primer paso, vamos a poner pintura blanca en el centro del lienzo. No necesitamos cubrirlo totalmente. Y con la antorcha eliminamos las burbujas de aire. Voy a empezar a vertir la pintura en el mismo punto. En esta técnica de vertido puedes hacerla de diferentes formas. También puedes ir avanzando mientras la viertes, pero en esta ocasión yo decidí vertir la pintura en el mismo punto. Solamente más adelante haré un pequeño cambio. Vierte la pintura suavemente y sin prisa, haciendo un ligero movimiento en zigzag. Lo más relajante de esta técnica es hacer el vertido. Disfrútalo. Esta vez dejé el vertido en tiempo real porque quiero que veas qué tan despacio tienes que vertirla. Como siguiente paso voy a poner pintura blanca alrededor del vertido. La finalidad es ayudarnos a extender la pintura vertida. Ahora vamos a pasar la antorcha para eliminar las burbujas que se hayan formado durante el proceso de vertido. Siguiente paso, lo vamos a empezar a mover de un lado a otro para abrir las vetas, cuidando de no eliminar la pintura hasta que las vetas estén abiertas tanto como nosotros queramos y también de acuerdo a los colores que nosotros queremos que predominen. Después de lograr abrir las vetas y dejar en mayor proporción el lado con los colores que más te gustan, es el momento de empezar a derramar la pintura del lado donde estén los colores o los efectos que no quieras. Veamos lo que te acabo de decir. A mí me encanta cómo se ve el azul ultramarino con el azul turquesa y siento que del lado rosa está bastante sin chiste. Entonces estoy extendiendo más los colores que a mí me gustan y voy a eliminar el excedente de pintura en mayor proporción del lado del color rosado. Y aprovechando que
que mientras hago el movimiento se están formando en este lienzo algunas perlas, te voy a explicar cuál es la diferencia entre una perla y una celda, celdilla o célula, como se le suelen llamar a esos puntos de colores que se abren en la pintura cuando practicamos el acrílico fluido. Y así es, la célula o celdilla tiene un color dentro de otro. Sin embargo, la perla solamente se forman de un solo color. En este caso, se me están formando esas hermosas perlas de color blanco. Próximamente haré un video para enseñarte por qué y cómo salen las perlas. En este lienzo en específico, yo tenía una idea muy clara de lo que quería pintar. Cuando vi que me empezaron a salir esas perlas justo en este vertido, la verdad no me interesaban mucho. Así que primero intenté eliminarlas. Y ya que extendí toda la pintura en el lienzo y vi que seguían surgiendo algunas perlas más, dije, si no puedes con el enemigo, únete. Así que apliqué un poco de calor para generar más perlas. Y al final de cuentas, esas perlas realmente fueron las que les dieron el toque único para formar una hermosa galaxia. Y como siguiente paso, y no menos importante, es revisar el borde de tu lienzo. Y si tienes que retocar algo, hazlo solamente a toques. Y si eres un creatilover de corazón, aprovecho para anunciarte que en mi próximo video vamos a pintar paso a paso un arrecife con corales de colores y un pez beta. No te lo pierdas. Ahora voy a dejarlo reposar un rato. Estoy segura que esas perlas seguirán saliendo. Si es así, después pasaré una antorcha para que salgan más. Definitivamente, esta técnica de pintura no deja de sorprenderme. ¿Y saben qué creo? Que cada uno de los cuadros tienen vida propia. Podemos tener una idea muy clara de lo que queremos pintar, pero muchas de las veces no tiene nada que ver con el resultado final. Recuerda que en este canal yo comparto contigo en cada uno de mis videos todo lo que me pasa, porque sé que son cosas que tú también te enfrentas cuando practicas esta técnica de pintura. Así que si tienes alguna duda, pónmelo en los comentarios. Espero que el resultado final te haya gustado. Si es así, por favor déjame una manita arriba. Recuerda que el purín es mucho más que solamente vertir pintura. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto ya sabes, que fluya la creatividad.